Acá estamos con Mauricio Atuesta, una persona emprendedora. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, Juan David. Bueno, Mauricio, acá tengo preguntas para usted. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo la idea de crear su propia empresa? A ver, en el año 99, mi proyecto de grado fue un desarrollo tecnológico que era los semáforos portátiles inalámbricos con luces LED que permitían ahorrar hasta el 70% de la energía, y pensé en ese entonces que podría desarrollar una empresa que produjera ese tipo de equipos electrónicos. ¿En qué momento, en ese momento creyó que era fácil o era consciente de todo el esfuerzo que una empresa requería? Estaba recién egresado de la universidad y el entusiasmo me impulsaba, la motivación de hacer algo me impulsaba. Sabía que no iba a ser fácil, pero también no tenía ni idea de lo complejo y lo difícil que podría ser. Eh, ¿Cuál fue el factor decisivo para que empezara su proyecto? Después de trabajar en una empresa donde, pues, cuando terminé la universidad, trabajé en una empresa donde tenía un muy buen salario y tenía unas condiciones muy buenas, pero fue un trabajo por un corto tiempo y fue en unas minas de carbón. Regresé nuevamente a la ciudad de Bucaramanga, y en la ciudad de Bucaramanga empecé a buscar un trabajo que tuviera, pues, por lo menos las mismas garantías que tenía en el anterior trabajo, y me di cuenta que un ingeniero en ese entonces, en el año 2000, no, acá en Bucaramanga ofrecían 800, 1 millón de pesos, lo cual no se compadecía con lo que yo quería ni con lo que yo esperaba. Entonces tomé una decisión y pasé a la segunda etapa de mi vida, que fue hacer una empresa, montar una empresa, y empezamos a trabajar en una empresa sin tener claro qué significaba eso ni para dónde iba eso. Solamente quería ser independiente y quería trabajar para mí. ¿Y en algún momento en esa empresa quiso rendirse? Claro, claro, al principio yo era ingeniero electrónico, soy ingeniero electrónico. Al principio, pues, yo dije, vamos a hacer mantenimiento de computadores, y en el día y en la tarde, en la noche puedo ser profesor de universidad. Entonces, en la mañana salía muy temprano de mi casa, a 6 de la mañana, me iba a pie de mi casa a la oficina, daba clases en una universidad. A las 9 de la mañana regresaba a la oficina, trabajaba en pasar propuestas y buscar negocios, y nuevamente a las 6 de la tarde volvía a la universidad, y a las 10 de la noche volvía a la casa. Entonces era una época de resistencia. Si no hubiera estado convencido de lo que quería, lo hubiera abandonado. Pero finalmente los resultados fueron mostrando que iba por buen camino y que cada vez me podía consolidar más con esa independencia que yo buscaba y que yo quería. Eh, ¿Cuál fue el mayor problema que se le presentó? Son muchos los problemas que se presentan. Yo pienso que un ser humano tiene 3 etapas en la vida que debe pasar. La primera etapa es cuando uno sale de la universidad o del colegio, y en esa etapa aprende un oficio, aprende a trabajar. La segunda etapa en la vida es cuando uno, que es creo que la más compleja de las 3 etapas, y es dejar la estabilidad que le proporciona a uno un sueldo fijo, unos ingresos fijos, para buscar el sueño de ser independiente y poder autosostenerse, ¿cierto? Es parte de la convicción y de creer que uno es capaz de producir y de generar ingresos. Es algo que la mayoría de las personas no logran entender y no logran llegar, porque no quieren dejar la estabilidad que les produce un sueldo, y no creen en ellas mismas para poder tomar la decisión de pasarse a una etapa de su vida donde las personas
no, no trabajan por un sueldo, sino por un sueño. ¿Fue fácil trabajar junto a otras personas? Mm, eso depende de cada uno. Si yo me adapto a las circunstancias, si yo tengo claro para dónde voy, si yo tengo claro qué es lo que quiero, es fácil trabajar con las personas. ¿Qué cualidades cree fundamentales para una persona emprendedora? Creer en ella misma. Creer en ella misma. Si una persona no cree en ella misma, nadie lo va a hacer. Estar convencido, creer. ¿Es fácil o difícil ser líder de un proyecto? Aquí también viene el tema del convencimiento. Si yo creo en el proyecto, si para mí es claro el proyecto, si sé para dónde va el proyecto, si sé qué es lo que quiere el proyecto, es fácil ser líder. Muchas gracias, Mauricio, por la entrevista. De nada, Juan David, con mucho gusto.